La jornada épica de José, del sueño a la gloria en Egipto. La historia de José es una de las más poderosas y emocionantes de toda la Biblia. Es una narrativa que nos enseña sobre perseverancia, fidelidad, perdón y, sobre todo, sobre el cumplimiento de los planes de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Prepárate para sumergirte en una jornada épica que atraviesa generaciones, marcada por lágrimas, traiciones, prisiones, sueños y redención. José nació en un hogar marcado por tradiciones, promesas y también tensiones. Era hijo de Jacob, también llamado Israel, y de Raquel, la mujer que Jacob más amaba. Desde el principio, su vida cargaba un peso especial, pues no era simplemente un hijo más entre los 12. José representaba el cumplimiento de un amor profundo y esperado por años. Raquel, su madre, había enfrentado el dolor de la esterilidad y durante mucho tiempo observó a su hermana Lea y a las concubinas de Jacob darle hijos a él. Pero cuando finalmente Dios escuchó sus oraciones y le concedió a José, el niño nació envuelto en alegría, promesa y expectativa. La infancia de José estuvo marcada por esa condición única. No era tratado como los demás hermanos, y pronto eso se convirtió en motivo de discordia dentro del hogar. Jacob, lleno de un amor especial, decidió regalarle a José una túnica de muchos colores, algo rarísimo para la época. Esa túnica no era solo un presente hermoso, era un símbolo de distinción, casi un sello de preferencia. Para los otros hermanos, ese gesto fue como una herida abierta que se agravaba con el tiempo. Pero José no era solamente el hijo preferido, también era alguien que cargaba sueños, y no eran sueños comunes, sino revelaciones que apuntaban hacia el futuro. Una noche, José soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se levantaba y quedaba de pie, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Al contar el sueño, quizá no tuviera plena conciencia de la profundidad de esa visión, pero sus hermanos entendieron inmediatamente el mensaje implícito. José estaba diciendo que algún día reinaría sobre ellos. Eso inflamó aún más los celos que ya crecían en la familia. Y como si no fuera suficiente, en otra ocasión José soñó nuevamente. Esta vez, vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose delante de él. El significado era todavía más amplio, involucrando incluso a sus padres en la revelación de que José tendría una posición de honor y liderazgo sobre todos. Hasta Jacob, aunque reprendió a su hijo, guardó esas palabras en su corazón, percibiendo que tal vez Dios estaba detrás de esos sueños. Mientras tanto, los hermanos de José comenzaron a alimentar sentimientos de rencor y conspiración. Cada palabra dicha, cada gesto hecho, parecía aumentar la ira y la envidia contra él. Lo veían como un soñador arrogante, alguien que llevaba informes al padre sobre sus fallas en el campo y que, además, se colocaba por encima de todos a través de sus sueños. El ambiente entre ellos se volvió insostenible. La tensión crecía en silencio, y cada encuentro en el campo estaba marcado por miradas pesadas y palabras amargas. José, aún joven, quizá no comprendía del todo el peligro que lo rodeaba. Su inocencia y sinceridad lo hacían creer que compartir sus visiones era solo transmitir lo que Dios le mostraba. Pero para sus hermanos, era como si cada sueño fuera una provocación, un recordatorio de que el preferido de la familia se veía destinado a ser mayor que todos. Un día, Jacob envió a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos que cuidaban el rebaño. El joven, con su túnica de colores, partió sin imaginar que esa caminata sería el inicio de un giro dramático en su vida. Desde lejos, los hermanos lo vieron acercarse, y de inmediato sus mentes se llenaron de pensamientos oscuros. «Ahí viene el soñador», decían unos a otros. La ira acumulada se transformó en un deseo peligroso: acabar de una vez con José y con sus sueños.
El plan era cruel: matarlo y lanzar su cuerpo en una cisterna, luego inventar alguna excusa para el padre. Pero la providencia divina ya estaba en movimiento. Rubén, el hermano mayor, no soportaba la idea de derramar sangre inocente. Intervino, sugiriendo que lo arrojaran vivo a una cisterna, sin tocar su vida, con el objetivo secreto de volver más tarde a rescatarlo. Esa decisión momentánea terminó preservando a José de la muerte inmediata. Así, cuando José llegó hasta ellos, lleno de inocencia y confianza, sus hermanos lo agarraron con violencia, le arrancaron la túnica de colores, símbolo de su distinción, y lo arrojaron a una cisterna vacía. Ese acto no era solo físico, simbolizaba el odio contra el amor especial que José recibía, contra sus sueños y contra la posibilidad de que Dios realmente hubiera reservado para él un futuro de gloria. Mientras José estaba preso en la oscuridad de la cisterna, clamando por misericordia, sus hermanos se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Ese contraste revelaba la dureza de sus corazones. Pero el destino de José no se sellaría allí. Cuando vieron una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto, surgió una nueva idea. Judá propuso: ¿qué provecho tendremos si matamos a nuestro hermano? Vendámoslo a estos mercaderes. Así, no seremos responsables de su muerte, y todavía ganaremos algo con eso. Los hermanos estuvieron de acuerdo. José fue sacado de la cisterna y entregado a los mercaderes por 20 piezas de plata. Esa transacción marcó el inicio de su jornada como esclavo rumbo a Egipto, tierra extraña que, irónicamente, se convertiría en el escenario del cumplimiento de sus sueños. Mientras tanto, los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un animal y la llevaron al padre. Jacob, al ver aquella prenda ensangrentada, fue consumido por el dolor y creyó que su hijo querido había sido devorado por una fiera salvaje. La tristeza lo golpeó de manera tan profunda que se negó a ser consolado. Del otro lado de la historia, José era llevado atado hacia lo desconocido. Sus sueños parecían lejanos, su familia había quedado atrás y su futuro se veía incierto. Pero allí, en el silencio del camino a Egipto, comenzaba a dibujarse la gran obra de Dios: transformar el dolor en propósito, la injusticia en destino y los sueños en realidad. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, caminaba encadenado hacia Egipto. El polvo del camino se levantaba a cada paso, y los mercaderes ismaelitas no se preocupaban por sus lágrimas ni por su juventud. Para ellos, José no era más que una mercancía valiosa, un cuerpo fuerte que podría dar ganancias en una tierra donde la esclavitud era un negocio floreciente. Su corazón, sin embargo, ardía en dolor. El niño amado por su padre ahora era tratado como un objeto sin valor, apartado de todo lo que conocía. Pero, incluso en ese escenario de pérdida, la mano invisible de Dios lo acompañaba, moldeando cada detalle. Cuando llegaron a Egipto, José fue puesto en venta en un mercado de esclavos. Las voces se mezclaban. Los compradores examinaban a los hombres como si fueran animales, y cada uno era subastado al mejor postor. Entre los interesados estaba Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia y hombre de gran prestigio en el palacio. Al ver a José, Potifar percibió algo diferente: su porte, su juventud, quizá hasta su serenidad en medio del caos. Decidió comprarlo y llevarlo a su casa. La vida en la casa de Potifar pudo haber sido otro peso duro, pero allí José comenzó a demostrar que, aún como esclavo, el favor de Dios no lo abandonaba. Todo lo que José tocaba prosperaba. Su trabajo era diligente, su palabra era confiable, y su integridad se destacaba. Potifar pronto notó que había algo especial en él. Con el tiempo, José fue ganando espacio y confianza hasta convertirse en administrador de toda la casa. Potifar puso en sus manos todos los bienes, los siervos y los negocios. Nada escapaba de la responsabilidad de José, excepto la propia esposa del oficial.
la casa florecía. Las plantaciones, los negocios, el ganado e incluso el ambiente doméstico prosperaban de manera sorprendente. Potifar sabía que eso no era coincidencia. La presencia de José traía bendición, y, de cierta forma, Potifar cosechaba los frutos de la fidelidad de aquel joven hebreo. Sin embargo, cuanto más José se destacaba, más también atraía atención indeseada. La esposa de Potifar, fascinada por la belleza y el porte de José, comenzó a sentir un deseo ardiente por él. Día tras día, lo provocaba con miradas y palabras seductoras. «Acuéstate conmigo», insistía ella, tratando de arrastrarlo al pecado. José, sin embargo, permanecía firme. Su respuesta era siempre la misma: «Mi señor nada me niega, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios?». Esa postura revelaba no solo lealtad a su señor, sino, sobre todo, temor a Dios. José entendía que su mayor compromiso era con el Creador que nunca lo había abandonado. Sin embargo, el rechazo constante comenzó a inflamar la ira de la mujer. El deseo rechazado se transformó en resentimiento y, finalmente, en venganza. Cierto día, cuando todos los siervos estaban fuera de la casa, ella aprovechó la oportunidad para sujetar a José. Él intentó escapar, pero su túnica quedó en sus manos. Furiosa y avergonzada, la mujer gritó y llamó a los siervos, acusando a José de intentar violentarla. Tan pronto como Potifar llegó, ella reforzó la mentira, mostrando la túnica como prueba del supuesto crimen. El golpe fue devastador. José, que hasta entonces había conquistado confianza y honra, fue arrojado a una prisión, acusado injustamente. Potifar, quizás desconfiado de su esposa, aún así no podía ignorar el escándalo. Para proteger su honra, entregó a José al calabozo. Una vez más, José se vio despojado de todo: su libertad, su estatus, su reconocimiento. De administrador, ahora era un prisionero olvidado, rodeado de criminales y traidores. La sensación de injusticia podría haber aplastado su alma, pero allí, en lo profundo de la prisión, la presencia de Dios nuevamente se manifestaba. La Biblia relata que el Señor estaba con José, y eso se evidenciaba incluso en las circunstancias más oscuras. El carcelero, al observar su conducta, su sabiduría y su fidelidad, terminó confiándole la administración de los demás prisioneros. José, aún en la cárcel, se convirtió en alguien de influencia, y todo lo que hacía prosperaba, porque la mano de Dios estaba sobre él. No obstante, era inevitable que el dolor de la injusticia pesara en su corazón. El joven que soñaba con gavillas de trigo y estrellas inclinándose ahora estaba en una celda, olvidado por sus hermanos y acusado falsamente en una tierra extranjera. El contraste era cruel. ¿Cómo podrían cumplirse aquellos sueños grandiosos en medio del abandono de la prisión? Fue en ese escenario de aparente derrota que Dios comenzó a preparar el próximo capítulo de su historia. En la prisión, José no solo sobrevivió, sino que continuó ejerciendo dones que llamarían la atención en el futuro. Su capacidad de interpretar sueños, dada por el mismo Dios, pronto sería puesta a prueba. Pero antes de la exaltación vendría aún el tiempo de la espera, el período en que la fidelidad es probada en el silencio, lejos de los ojos humanos, pero siempre delante de la mirada divina. José quizá no tenía respuestas en aquel momento. La túnica de colores había sido manchada con sangre, su honra había sido destruida por mentiras y su libertad le había sido robada. Pero dentro de la prisión, Dios estaba formando no solo a un administrador o a un esclavo fiel, estaba moldeando a un gobernador, a alguien que un día salvaría naciones enteras del hambre y restauraría a su propia familia. José estaba en la prisión. No era una celda común, sino un espacio destinado a los prisioneros del rey, hombres que habían caído en desgracia delante del faraón. El ambiente era pesado, lleno de murmullos,
resentimientos y la sombra de la muerte. Allí estaban reunidos ladrones, conspiradores y siervos que habían perdido el favor real. José, sin embargo, aún en ese escenario hostil, llevaba consigo una diferencia. La presencia de Dios era visible en él. El carcelero, impresionado con su sabiduría y dedicación, había puesto a José como responsable de los demás presos. Él organizaba, cuidaba y orientaba. Y al mismo tiempo, José continuaba ejercitando algo que siempre había sido parte de su vida: su fidelidad a Dios. Mientras otros prisioneros maldecían su suerte, José buscaba fuerza en el Señor, recordando los sueños que había tenido en su juventud. Tal vez no entendiera cómo podrían cumplirse, pero mantenía en su corazón la certeza de que Dios no lo había olvidado. Fue en ese contexto que llegaron a la prisión dos hombres importantes, el copero y el panadero del rey. Ambos habían cometido faltas contra el faraón y fueron arrojados a la cárcel hasta que el rey decidiera su destino. A diferencia de otros prisioneros, estos hombres estaban acostumbrados al lujo del palacio, pero ahora eran obligados a compartir la misma condición de José. Y allí, bajo su supervisión, sus caminos se cruzaron. Cierta noche, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños extraños y perturbadores. A la mañana siguiente, sus semblantes estaban abatidos, llenos de inquietud. José, atento a sus emociones, preguntó: ¿Por qué están tristes hoy? Los dos explicaron que habían soñado, pero no había quien interpretara. En ese momento, José declaró algo fundamental: las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme los sueños. Él no se atribuía a sí mismo el poder, sino que reconocía que solo el Señor podía revelar significados ocultos. El copero fue el primero. Él contó: En mi sueño vi una vid delante de mí, y en ella había 3 ramas. Pronto los brotes florecían, surgían racimos de uvas maduras, y yo tenía la copa del faraón en mi mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa, y se la entregué al rey. José, guiado por el Espíritu de Dios, explicó: Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu cargo, y nuevamente servirás la copa en sus manos, como lo hacías antes. La esperanza brilló en el rostro del copero. Pero el panadero, al escuchar la interpretación favorable, también quiso contar su sueño. Él dijo: En mi sueño, había 3 canastos de pan sobre mi cabeza. En el canasto más alto había toda clase de panes para el faraón, pero las aves los comían del canasto que estaba sobre mi cabeza. José respiró profundo. La interpretación era dura. Los 3 canastos también son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza, pero para quitártela. Te colgará, y las aves comerán tu carne. La tensión invadió el ambiente. 3 días después, exactamente como José había dicho, el faraón celebró el aniversario de su reinado y llamó a los dos para juicio. El copero fue restaurado a su cargo, y el panadero fue ejecutado. El cumplimiento literal de las palabras de José confirmó su fidelidad como intérprete de sueños enviados por Dios. Antes de que el copero partiera, José le había hecho un pedido: Acuérdate de mí cuando todo te vaya bien. Habla de mí al faraón y sácame de esta prisión, pues fui robado de la tierra de los hebreos, y aquí nada hice para ser arrojado al calabozo. Pero al volver al palacio, el copero se olvidó completamente de él. José permaneció en el silencio de la cárcel, olvidado por los hombres, pero no por Dios. Ese olvido fue otra prueba para su fe. El tiempo parecía arrastrarse lentamente. Los días se transformaron en meses, y los meses en años. Aún así, José se mantenía fiel, administrando la prisión con honestidad y esperando la acción de Dios. Pero entonces, en una noche decisiva, el faraón soñó. Y ese sueño, que ningún sabio de Egipto consiguió interpretar, sería la llave para liberar a José de la prisión y llevarlo al lugar que Dios ya había preparado. El olvido del copero no era descuido, era plan divino.
José solo sería recordado en el tiempo correcto, en el momento exacto en que su interpretación no solo impresionaría, sino que salvaría a toda una nación. En la oscuridad del calabozo, José quizá no lo veía, pero Dios estaba alineando los eventos que lo llevarían al palacio. El tiempo de la prisión era el tiempo de la preparación. El sufrimiento era la escuela que forjaba no solo a un hombre sabio, sino a un líder capaz de soportar el peso de gobernar el mayor imperio de la época. El tiempo pasaba lentamente en la prisión. José ya había perdido la cuenta de cuántos días el sol salía y se ponía sin que su vida cambiara. Él continuaba siendo el mismo hombre fiel, íntegro y dedicado, pero la esperanza de ser recordado por el copero parecía cada vez más distante. 2 largos años pasaron desde que había interpretado aquellos sueños. Para los ojos humanos, José estaba olvidado, abandonado en una prisión oscura. Pero en el plan divino, el tiempo de José se estaba acercando. En aquella época, el faraón, soberano de Egipto, tuvo un sueño perturbador. En realidad, fueron 2 sueños, semejantes en esencia, pero tan extraños que ningún sabio, ningún mago, ningún adivino del reino pudo interpretarlos. En el primer sueño, el faraón se veía junto al río Nilo, la fuente de vida de Egipto. Del río subían 7 vacas hermosas y gordas que pastaban tranquilamente. Poco después, surgieron otras 7 vacas, flacas y feas, que devoraban a las gordas, pero, aún después de comerlas, seguían tan cadavéricas como antes. El rey despertó asustado. Al volver a dormir, le ocurrió un segundo sueño. 7 espigas de trigo, llenas y buenas, brotaban en un tallo. Poco después surgieron otras 7 espigas, marchitas y quemadas por el viento del este, que devoraban las espigas buenas. Cuando el faraón despertó, su espíritu estaba perturbado. Algo grandioso se escondía detrás de aquellos sueños, pero nadie era capaz de descifrarlos. Fue en ese momento de crisis que el copero, de repente, se acordó de José. Como un destello en su mente, recordó al joven hebreo que había interpretado correctamente su sueño y el del panadero años antes, en la prisión. Acercándose al faraón, el copero dijo: «Hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando el rey se enojó contra sus siervos, el panadero y yo fuimos echados en la cárcel. Allí estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó. Todo sucedió exactamente como él lo dijo». Las palabras del copero encendieron una llama de esperanza. El faraón ordenó inmediatamente que trajeran a José de la prisión. El joven fue rápidamente afeitado, recibió ropas limpias y fue conducido a la presencia del hombre más poderoso de la tierra. La escena era impresionante. José, un ex-esclavo acusado injustamente, ahora se presentaba delante del trono del faraón. El rey lo miró y dijo: «Tuve un sueño, y nadie pudo interpretarlo. He oído decir que tú puedes escuchar sueños y explicarlos». José, sin vacilar, respondió con humildad y firmeza: «Yo no puedo, pero Dios dará al faraón una respuesta favorable». Con esta frase, José dejó claro que no se trataba de un don humano, sino de la revelación del Dios vivo. El faraón relató entonces sus sueños en detalle. José escuchó atentamente y, inspirado por Dios, dio la interpretación. Los sueños del faraón son uno solo. Dios le ha revelado al rey lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas representan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre. Habrá 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de terrible hambre, que consumirá toda la abundancia anterior. El sueño fue duplicado porque la cosa es firme de parte de Dios, y Él la realizará pronto. El palacio quedó en silencio ante la claridad de aquella explicación. Pero José no se detuvo allí. Sugirió una estrategia. Por lo tanto, escoja el faraón a un hombre sabio y prudente,
y póngalo sobre la tierra de Egipto. Nombre supervisores para recoger una quinta parte de la cosecha durante los años de abundancia y almacenen el grano en las ciudades. Así habrá provisión para los años de hambre, y el pueblo no perecerá. Las palabras de José no solo interpretaron el misterio, sino que ofrecieron una solución práctica y estratégica. El faraón y sus consejeros quedaron impresionados, y entonces el rey declaró delante de todos: ¿podríamos hallar a alguien como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fue en ese momento cuando la vida de José cambió para siempre. El faraón dijo: ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en el trono seré mayor que tú. José recibió el anillo de sellar del faraón. Fue vestido con ropas de lino fino, y se le puso un collar de oro en el cuello. Montado en el segundo carro del rey, fue proclamado gobernador de todo Egipto. El esclavo hebreo olvidado en la cárcel ahora era exaltado al puesto más alto, solo por debajo del mismo faraón. Además, José recibió un nuevo nombre egipcio, Safnat Panea, y una esposa, Asenat, hija de un sacerdote. Así, José fue completamente integrado al escenario político y social de Egipto, no como extranjero, sino como un líder honrado. Comenzaron los años de abundancia, y exactamente como José había predicho, la tierra produjo en abundancia. Él organizó graneros y almacenó grano en cantidades tan grandes que era imposible contarlas. Durante ese tiempo, José también tuvo 2 hijos: Manasés, cuyo nombre significaba «Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre», y Efraín, «Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción». Estos nombres reflejaban tanto el dolor como la redención que había vivido. Pasaron los 7 años de abundancia, y pronto llegaron los años de hambre. La escasez afectó no solo a Egipto, sino también a otras naciones. El pueblo clamaba por comida, y el faraón decía: «Vayan a José, lo que él diga, háganlo». Así, José se convirtió no solo en el salvador de Egipto, sino también de toda la región. Mientras tanto, el hambre alcanzaba Canaán, la tierra de Jacob y sus hijos. Sin saberlo, la mano invisible de Dios estaba conduciendo todo para que los sueños de José, vistos aún en su juventud, comenzaran a cumplirse. Ahora avanzamos hacia un capítulo más profundo de la trayectoria de José, el hijo de Jacob, adentrándonos aún más en los acontecimientos de su vida extraordinaria. En el punto en que paramos, José ya había conquistado el favor del faraón, interpretando el sueño de manera magistral y siendo colocado como gobernador de todo Egipto. Pero lo que parecía el clímax de su historia era, en realidad, solo el inicio de una misión aún mayor: salvar no solo a una nación, sino también a su propia familia, a la que no veía hacía décadas. Cuando José asumió el control sobre toda la administración de Egipto, la responsabilidad en sus manos era gigantesca. Tuvo que organizar reservas de alimentos durante los 7 años de abundancia, instruyendo a los oficiales, supervisando cosechas, construyendo graneros, creando sistemas de control y asegurando que nada se desperdiciara. Egipto prosperaba como nunca, y José, con su sabiduría dada por Dios, conquistaba el respeto de todos. Cada año de abundancia, él separaba parte de los granos y los almacenaba, llenando las ciudades de provisiones. El pueblo veía la prosperidad, pero pocos imaginaban que una terrible hambruna estaba a punto de azotar toda la región. Pasados los 7 años de abundancia, el escenario cambió drásticamente. Las tierras se secaron, los campos dejaron de dar fruto, y la gente empezó a sentir la escasez. No había cosecha que sostuviera a las familias, y el hambre no solo alcanzó a Egipto, sino que se extendió por todas las naciones vecinas. En ese momento crítico, la sabiduría y la obediencia de José se revelaron como un plan divino perfecto. Los depósitos estaban llenos,
y Egipto tenía el alimento que el mundo entero necesitaba. Personas de varias tierras comenzaron a viajar hasta Egipto en busca de comida, trayendo monedas, ganado e incluso bienes preciosos para poder sobrevivir. Y fue justamente en esta situación cuando el pasado de José comenzó a regresar. En Canaán, Jacob y sus hijos sufrían con el hambre. El alimento escaseaba y la familia estaba al borde de la desesperación. Fue entonces cuando Jacob tomó una decisión que lo cambiaría todo. Envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar trigo, sin imaginar que allí encontrarían a aquel que pensaban muerto hacía muchos años. Solo Benjamín, el hijo menor, permaneció con Jacob, pues el padre temía perderlo así como había perdido a José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron delante del gobernador, no reconocieron a José. Él, ahora vestido como un noble egipcio, con ropas reales, collares y la postura de un hombre de autoridad, era irreconocible a los ojos de sus hermanos. Sin embargo, José los reconoció inmediatamente. La emoción llenó su corazón. Allí estaban los mismos hombres que lo habían vendido como esclavo, los mismos que habían causado años de dolor en su vida. Pero ahora, en un giro impresionante de la providencia divina, estaban delante de él, inclinándose, sin saber que estaban cumpliendo el sueño que José había tenido en su juventud. El corazón de José se agitó. Podría fácilmente revelar quién era, o incluso vengarse en ese instante, pero en vez de eso, decidió ponerlos a prueba. El tiempo había pasado, pero habrían cambiado sus hermanos. Seguirían siendo hombres duros, llenos de envidia y egoísmo, o habrían aprendido con la vida y madurado. Para descubrirlo, José comenzó una serie de pruebas. Primero, los trató con dureza, acusándolos de ser espías que habían venido a observar las debilidades de la tierra. Los hermanos, desesperados, intentaron explicar quiénes eran, contando que eran 12 hermanos, hijos de un mismo padre, y que el más joven había quedado con él, mientras que otro, José, ya no estaba vivo. Esas palabras cortaron el corazón de José, pero él mantuvo la calma, decidiendo encarcelar a Simeón y enviar a los otros de regreso con alimentos, exigiendo que trajeran a Benjamín para probar que decían la verdad. El regreso de los hermanos a Canaán estuvo cargado de tensión. Le contaron a su padre todo lo que había sucedido, pero Jacob se desesperó con la exigencia. La idea de enviar a Benjamín a Egipto lo aterrorizaba, pues aquel era el último hijo de Raquel, la mujer que más había amado. Durante mucho tiempo Jacob resistió, pero el hambre se agravaba cada vez más, y no había otra salida. Con gran pesar y tras muchas súplicas de Judá, quien se responsabilizó por la vida de Benjamín, Jacob cedió y permitió que fuera con sus hermanos a Egipto. El reencuentro de José con Benjamín fue arrebatador. Al ver a su hermano menor, la emoción fue tan intensa que José tuvo que salir apresuradamente para llorar en secreto, pues no podía contenerse. Su corazón estaba dividido entre la alegría y el dolor. Aún así, mantuvo su identidad oculta. Organizó un gran banquete para sus hermanos, honrando a Benjamín de manera especial, sirviéndole porciones 5 veces mayores que las de los demás. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. José ordenó que su copa de plata fuera colocada en secreto en el saco de provisiones de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, envió a sus siervos a interceptarlos y acusarlos de robo. La copa fue hallada con Benjamín, y todos quedaron desesperados. Fueron llevados de regreso ante José, y fue en ese momento cuando ocurrió algo grandioso. Judá, el mismo que años antes había sugerido vender a José, se levantó y ofreció su propia vida a cambio de la libertad de Benjamín. No soportaba ver nuevamente el sufrimiento de su padre, y se mostró dispuesto a sacrificarse por amor a su hermano. Ese fue el punto de inflexión. José comprendió que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres llenos de envidia y odio. Ahora había arrepentimiento, responsabilidad y amor en sus corazones. Ante esto, José no pudo contener más su emoción. Lloró tan fuerte que los egipcios lo escucharon, y entonces reveló su identidad.
Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. El impacto en los hermanos fue inmenso. El miedo los dominó, pero José los tranquilizó, diciendo que todo aquello formaba parte del plan de Dios para preservar vidas. Afirmó: «No fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios, que me puso por padre de Faraón y señor de toda su casa». El reencuentro estuvo marcado por lágrimas, abrazos y reconciliación. José abrazó a Benjamín y lloró sobre los hombros de cada uno de sus hermanos. Luego, envió órdenes para traer a toda la familia a Egipto, donde tendrían provisión durante el resto de la hambruna. Esta parte de la historia no muestra solo el cumplimiento de los sueños de José, sino también el grandioso mensaje de perdón, restauración y propósito divino. El joven soñador, rechazado y vendido, ahora se convertía en instrumento de salvación para los mismos que habían sido sus enemigos. Llegamos a una de las partes más emocionantes de la trayectoria de José: el reencuentro con su padre Jacob y la transformación completa del destino de su familia. Después de revelarse a sus hermanos y llorar con ellos en un momento de perdón y reconciliación, José sabía que aún quedaba algo más grande por hacer. Su padre, que por tantos años había creído que su hijo amado estaba muerto, necesitaba conocer la verdad. José estaba vivo, y no solo eso, era el gobernador de todo Egipto. Tras la revelación, José envió carros, animales y abundancia de provisiones a Canaán, con el fin de traer a su familia. Los hermanos regresaron apresurados para dar la noticia al anciano Jacob. Cuando llegaron, le contaron que José estaba vivo y era señor de toda la tierra de Egipto. Al principio, Jacob quedó atónito, sin poder creerlo. Su corazón oscilaba entre la esperanza y el temor de ser engañado. Pero al ver los carros y las provisiones enviadas por José, su espíritu revivió y exclamó con alegría: «Basta, José, mi hijo, aún vive, iré a verlo antes de morir». El camino hacia Egipto fue largo y lleno de emoción. Jacob, llevando consigo a su familia y sus bienes, se detuvo en Berseba, donde ofreció sacrificios al Señor. Allí, Dios se le apareció en visión durante la noche y lo animó: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos». Estas palabras trajeron paz al corazón de Jacob. Comprendió que todo formaba parte de un plan mayor, y que aquel viaje no era solo un reencuentro con su hijo perdido, sino también el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, José se preparó para el encuentro que había esperado por décadas. Subió a su carro, se apresuró a encontrarse con su padre, y al verlo, corrió a abrazarlo. El llanto de ambos resonó como un bálsamo que sanaba años de nostalgia, dolor e incertidumbre. Jacob, ya anciano, sintió en ese momento que su vida estaba completa. Dijo a José: «Ahora ya puedo morir, porque he visto tu rostro y sé que aún vives». Era el cierre de un ciclo de sufrimiento y el inicio de un nuevo tiempo de esperanza. José, con su posición de autoridad, presentó a su familia ante el faraón. Este, impresionado por la sabiduría y respeto de José, les concedió la mejor tierra de Egipto, la región de Gosén, fértil y próspera, donde podrían vivir en paz y prosperar. El faraón incluso mostró generosidad, permitiendo que cuidaran de su propio ganado. Así, la familia de Jacob, que había sufrido hambre en Canaán, encontró refugio y abundancia bajo la protección del hijo que un día habían rechazado. El reencuentro tuvo un profundo impacto no solo para José y Jacob, sino para toda la nación de Israel que estaba naciendo. Allí, en Gosén, los hijos de Jacob se multiplicaron grandemente, cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, antes de ese crecimiento, el patriarca aún tenía un papel crucial que desempeñar: bendecir a sus hijos y dejar sobre ellos palabras proféticas que resonarían por generaciones.
Jacob vivió aún 17 años en Egipto, disfrutando de la presencia de José y de toda su familia reunida. Durante ese tiempo, vio crecer a sus nietos, especialmente a Efraín y Manasés, los hijos que José había tenido en Egipto. En un momento especial, Jacob llamó a José y a sus 2 hijos, y los bendijo, cruzando las manos de manera inesperada. La derecha sobre el menor, Efraín, y la izquierda sobre Manasés, el primogénito. José intentó corregir a su padre, pero Jacob, guiado por Dios, declaró que el menor sería mayor que el mayor, profetizando el futuro de las tribus que nacerían de cada uno de ellos. Esa bendición no fue solo un gesto de cariño, sino una revelación de la manera en que Dios dirige la historia, rompiendo patrones humanos y exaltando a quienes Él elige. José, conmovido, recibió esas palabras con reverencia, entendiendo que la promesa de Dios se extendía también a su descendencia. A medida que los días de Jacob se acercaban a su fin, reunió a todos sus hijos y declaró sobre cada uno palabras proféticas que moldearían el destino de sus tribus. A cada hijo le reveló características, correcciones y bendiciones. Fue una despedida cargada de significado, donde el patriarca transmitió no solo palabras, sino el legado de la promesa divina. Tras concluir estas bendiciones, Jacob dio instrucciones claras. Quería ser sepultado no en Egipto, sino en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, donde estaban Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. No quería que su historia terminara en Egipto, sino en la tierra prometida por Dios. Cuando finalmente expiró, el luto fue profundo. José se echó sobre su padre y lloró con gran dolor. Con el permiso del faraón, José organizó un cortejo grandioso para llevar a Jacob de regreso a Canaán. Fue una ceremonia impresionante, con carros, jinetes y gran multitud. Los cananeos que vieron aquel cortejo quedaron asombrados, diciendo: «Este es un gran luto de los egipcios». Así, Jacob fue sepultado con honor, y su memoria permaneció viva como el patriarca que había luchado con Dios y prevalecido. Después de la muerte de su padre, el corazón de los hermanos volvió a llenarse de temor. Pensaron que ahora José podría vengarse de todo el mal que le habían hecho en el pasado. Por eso, le enviaron un mensaje diciendo que Jacob, antes de morir, había pedido que perdonara a sus hermanos. Al oír esto, José lloró. Luego los llamó y con palabras llenas de amor y compasión, afirmó: «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para hacer lo que hoy se ve, conservar en vida a un gran pueblo». Esas palabras sellaron la reconciliación definitiva. José demostró que no guardaba rencor, sino que comprendía que cada acontecimiento de su vida formaba parte de un plan mayor. El niño soñador, vendido como esclavo, humillado y olvidado, se había convertido en el instrumento divino para salvar naciones y restaurar a su propia familia. Llegamos al último capítulo de la vida de José. Un cierre grandioso para una trayectoria marcada por pruebas, gloria, perdón y fidelidad a Dios. Después de la muerte de Jacob y de la reconciliación definitiva con sus hermanos, José siguió viviendo en Egipto, gobernando con sabiduría y permaneciendo como una figura de honor entre su pueblo y también entre los egipcios. Pero su historia aún tenía lecciones profundas que enseñar, pues incluso en sus últimos años, José reveló la grandeza de su carácter y la firmeza de su fe en las promesas de Dios. José vivió hasta los 110 años, lo que en aquella época se consideraba una vida larga y bendecida. Durante ese período, vio a sus hijos, Efraín y Manasés, crecer y multiplicarse. Tuvo el privilegio de ver hasta la tercera generación de sus descendientes, lo cual era señal de bendición divina. Aquel joven que un día había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora se alegraba con una gran familia, en paz y prosperidad, rodeado de amor y respeto.
Aún ocupando una posición de gran importancia en Egipto, José nunca perdió la conciencia de que no era allí de donde vendría la herencia prometida. Él sabía que su vida en Egipto, así como la de su familia, era solo una parte de una historia mayor, la historia del pueblo de Dios, que un día regresaría a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Y es en ese punto donde José se destaca nuevamente como un hombre de fe inquebrantable. Al acercarse el fin de sus días, llamó a sus hermanos y dejó una declaración que atravesaría siglos. José dijo: «Yo muero, pero ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Con estas palabras, no solo recordó a su familia la promesa divina, sino que también afirmó su confianza en que el futuro estaba asegurado por Dios. José sabía que Egipto, con toda su riqueza y poder, no era el destino final. La tierra prometida aún los esperaba. Como último acto de fe, José hizo que sus hermanos juraran que, cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían consigo sus huesos. Este pedido, aparentemente sencillo, llevaba un peso inmenso. Era una declaración de que la identidad del pueblo de Israel no estaba en Egipto, sino en la tierra que Dios les había dado. Era también una forma de José de mantener viva la llama de la esperanza en el corazón de su descendencia, recordándoles que aquel tiempo de abundancia sería seguido por pruebas, pero que el Señor sería fiel hasta el fin. Así, José murió en Egipto, y su cuerpo fue embalsamado, según las costumbres de la época, y colocado en un ataúd. Durante años, sus huesos permanecieron en Egipto, como un testimonio silencioso de la promesa aún no cumplida. Pero siglos más tarde, cuando Moisés guió la salida de los israelitas de la esclavitud, llevaron consigo los huesos de José, cumpliendo el juramento hecho a él. Y cuando finalmente entraron en la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, los huesos de José fueron sepultados en Siquem, en la tierra que Jacob había comprado. Ese detalle muestra cómo la fe de José trascendió su propia vida. Él creyó firmemente que Dios cumpliría sus promesas, y su confianza se convirtió en una herencia para todas las generaciones de Israel. La historia de José no termina solo con su muerte, sino con el eco eterno de su vida. El niño rechazado, humillado y vendido como esclavo, se convirtió en uno de los más grandes ejemplos de perseverancia, fidelidad y perdón en la Biblia. Él nos enseña que, aun cuando todo parece perdido, Dios está en control, transformando el mal en bien, el sufrimiento en bendición y el rechazo en propósito. Su trayectoria, que comenzó en una pequeña tienda en Canaán, atravesó pozos, prisiones, palacios y finalmente el ataúd en Egipto, siempre señalando a una verdad inmutable. Los planes de Dios no fallan. José vivió y murió con la certeza de que la fidelidad divina era mayor que cualquier dolor, mayor que cualquier traición, mayor incluso que la muerte. Así, concluimos la historia de José, pero el legado que dejó sigue vivo, inspirando a generaciones a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. José nos muestra que no importa cuán injusta parezca la vida, siempre hay un propósito mayor tejiéndose, y el final de la historia, cuando confiamos en Dios, es siempre de victoria. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí encontrarás muchas otras historias bíblicas que transformarán tu fe e inspirarán tu vida.